Bueno, comenzamos la segunda parte de nuestro programa del pueblo, La Voz del Pueblo de Dios, desde Caracas, Venezuela, hoy 4 de julio del 2015. Alabado sea Señor por la hermana, nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta, gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y el abuso de los bienes que el Creador ha puesto en ella. Hemos olvidado que nosotros mismos somos tierra. Estamos constituidos por elementos del planeta, su aire, que nos da el aliento de vida, y su agua, que nos vivifica y restaura. Los progresos científicos y el crecimiento económico, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven, en definitiva, en contra del ser humano. Dios encomendó al ser humano al cuidado del planeta, que es cuidar su propia vida. Todos debemos proteger nuestra casa común, o como dice Walter Martínez, nuestra única nave espacial. Amén. Los esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental se ven frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la indiferencia de los demás, aún entre los creyentes. El cambio es algo deseado, pero no cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de la gran mayoría. Amén. Muy importante, vamos a hablar en esta segunda parte sobre la encíclica de nuestro hermano el Papa Francisco. Tenemos a nuestro hermano Humberto Castellano, conocido en nuestra parroquia como el hermano Beto, y vamos a hablar precisamente sobre esa parte ecológica que el Papa Francisco hace un llamado, porque lamentablemente no logramos entender que somos parte del planeta. Nuestro planeta es nuestra madre, Dios es nuestro padre, nuestra madre, y nos colocó en el planeta para que lo cuidáramos. Y lamentablemente los indígenas, esa gente que le llamamos indio, esa gente que son tan rechazados, son los que lo pueden entender, porque parece que nosotros no, Pablo. Sí, yo creo que es importante que aprovechemos la presencia de nuestro hermano Beto para analizar o seguir analizando la riqueza espiritual, esta carta de la espiritualidad ecológica que el Papa ha lanzado a la humanidad, no solamente a nosotros los cristianos, para que nosotros podamos sensibilizarnos ante el daño que se está haciendo. En este primer capítulo que vamos a analizar hoy, habla precisamente sobre esos daños, y algún autor, Beto, lo ha definido con los 8 virus que están destruyendo la tierra, y quisiéramos, tú como miembro del grupo SCAO, un grupo ecologista, que nos ayudara a profundizar sobre este tema. Fíjense que las palabras del Papa son tremendas. Los progresos científicos y el crecimiento económico, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se revierten contra el propio hombre, ¿no? Y esta falta de sensibilidad que nosotros vemos en el deterioro de la naturaleza, en el deterioro del ambiente, ¿no? Entonces, no sé si tú quieres hacer un comentario inicial y después vayamos virus por virus para ver cómo matamos estos virus, ¿no? ¿Verdad? Tienes la palabra, mi hermano, y bienvenido a nuestro programa. Gracias, Pablo, gracias, Johnny. Bueno, vamos a saludar primeramente a toda la familia de Macarao, Caricuao, Antímano, las juntas que nos escucha con muchísima atención. Y sé de buena fuente pues que este programa es visto también por mucha gente y escuchado, gracias a la colaboración de nuestros hermanos de TV Caricuao y del uso del internet. Mira, el Papa Francisco ha lanzado una encíclica altamente revolucionaria que ha hecho resonar a muchos intereses económicos y a muchas personas que se han sentido tocados y señalados con ella. Ya nuestro hermano Johnny leía los dos primeros puntos pues de esta carta que también se ha llamado sobre el cuidado de nuestra casa común, nuestra única casa común que todos compartimos, nuestra amada tierra, nuestra amada Pachamama, como le hemos llamado muchas veces, o como desde ya le llamaban nuestros queridísimos antecesores, nuestros aborígenes. El Papa Francisco, imitando a San Francisco de Asís, de quien tomó su nombre, pues se siente parte
parte integrante y un elemento fundamental de la creación, al igual que lo somos todos, y siente una responsabilidad que nos comunica, a la cual nos invita a todos a ser uno con el ambiente, desde una visión de protección. Vemos en el Génesis pues que Dios, al crear el mundo, nos dice que somos responsables del cuidado de toda esta hermosa creación que nos da, y esta responsabilidad es una responsabilidad de cuidado y dentro de una relación armónica con el ambiente, y nosotros hemos tenido una visión depredadora. Ya muchos han criticado al Papa Francisco y le han señalado de que el Papa puede saber mucho de ecología, pero no sabe nada de economía, porque el uso del ambiente, el uso de nuestros recursos son la explotación. Utilizan la palabra explotación de manera muy singular. La explotación de los recursos naturales que nos ofrece la naturaleza son necesarios para poder acrecentar los bienes económicos que tenemos en la tierra, y de esa manera poder saciar muchas hambres que tenemos. Pero hemos tenido esa visión desde una visión depredadora. Pues vamos a depredar, vamos a arrancar todo cuanto tiene la tierra, pero no lo vamos a restaurar. Y es la crítica que nos hace el Papa Francisco, cuando nos dice: esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios nos ha dado. Tremenda denuncia. Sí. Así empieza. Así empieza. Estoy leyendo los dos primeros párrafos de la encíclica del Papa, y que nos reclama directamente: si vamos en contra de la naturaleza, vamos a ir en contra de nosotros mismos, y lamentablemente vamos a ir en camino de nuestra propia destrucción. Y también, Beto, fíjate aquí que siguiendo lo que después de la casa común, dice: los esfuerzos por buscar soluciones concretas a la crisis ambiental se ven frustrados no solamente por el rechazo de los poderosos, sino también por la indiferencia de los demás, aún entre los creyentes. Una crítica para nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que pertenecemos a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y muchas veces de los que nos llamamos ecologistas y amantes del ambiente, que asumimos muchas veces una actitud pasiva, una actitud conformista, y simplemente una visión de turismo extremo, turismo de ambiente, y vamos a la gran sabana, ponemos nuestras carpas y disfrutamos del ambiente y regresamos, pero ¿qué dejamos? ¿En qué hemos restaurado? ¿En qué hemos recuperado? Nos hemos admirado de la creación de Dios, loado sea mi Señor, eso es muy bueno, pero después de eso, un paso más allá. Sí, sí. Yo les quería hacer comentario. Yo estuve hace como un mes en la montaña de Jarillo. Yo les enseñé el video, lamentablemente no lo podemos pasar, y subí yo solo a la montaña, porque le dije a un grupo de compañeros que estaban en la casa de retiro que me acompañaran a la montaña, que había un paseo muy bonito, y la gente realmente, todo el mundo me decía: los jóvenes, estoy cansado, y las personas mayores me decían: yo subiría contigo, pero realmente no puedo porque me duelen las rodillas, o me duele la espalda, o me duele tal cosa. Resulta que como nadie me quiso acompañar, mi hermano Beto conoce ese paseo, subí yo solo para la montaña. Y entonces cuando subo solo a la montaña me doy cuenta de la presencia del Señor en la montaña. Yo no subí solo. Fíjate que yo cuando voy grabando el video, yo voy diciendo: en este momento vamos, y seguimos subiendo y seguimos grabando, porque en ese momento yo no estaba solo, en ese momento yo estaba con Papá Dios. Hay otra anécdota muy, muy importante sobre lo que es la parte ecológica y lo que es la parte de Dios, que ese gran psicólogo Walter Rizzo se llevó a un amigo que estaba muy, muy estresado, muy enfermo, y se lo llevó a una montaña, no sé en dónde, él lo cuenta en uno de sus libros, y entonces lo hizo que cerrara los ojos, meditara, respirara el aire puro, llevara el sol, lo tocara la brisa y todas aquellas cosas, y luego le dijo: ahora abre los ojos. Y el hombre vio y abrió los ojos y vio aquellas montañas tan hermosas, y Walter Rizzo le pregunta: ¿y ahora qué ves? Y entonces él se queda viendo y dice: ¿tú sabes cuántas cocinas empotradas
podrían salir de toda esta madera. Él dice, mira, me rindo, no puedo seguir porque me lo traigo para un sitio y él sigue nuevamente. Entonces muchas veces nosotros precisamente somos ecologistas, yo soy una persona bastante ecologista, yo donde quiera que yo voy a la playa, a la montaña, llevo mi bolsita siempre de basura porque esa es la que me tengo que llevar para mi casa o tengo que buscar dónde botarla. Pero siempre le doy gracias a Dios cuando llego a la playa, me pongo una parte alta, sobre todo cuando voy a los Caracas, llego al mirador, paro en mi carro, me bajo, abro los brazos y le doy gracias a Dios por esa inmensidad, por cosas tan bellas que nos regala. Y lo mismo tenemos que hacerlo en la montaña, y lo mismo tenemos que hacerlo aquí mismo en Macarao. Pero nos hemos convertido, como tú bien lo dijiste, o bien lo recordaste que lo dice el Papa, en grandes depredadores de nuestra madre tierra. Los aborígenes, mal llamados indios, mal llamados indígenas, son nuestros aborígenes, nuestros ancestros, lo pudieron entender. Pero hay ocho. Vamos a ir analizando con Beto estos 8 virus, porque 8 virus. Estamos claros en lo que hemos planteado de la importancia que tenemos de cuidar el planeta, la casa común, pero hay virus que tenemos que eliminarlo. Y el primer virus, precisamente ya, Johnny, tú lo señalabas, que es la contaminación ambiental y la basura. Dice el Papa aquí que la tecnología ligada a las finanzas pretende ser la única solución y es incapaz de ver el misterio de que todo está interrelacionado. Por eso a veces resuelve un problema creando otro problema. Es decir, se olvida de que cuando Dios crea las cosas, todas las cosas están en una perfecta armonía. Explícanos un poquito eso, Beto. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, hemos escuchado así muchas veces hacer mención de la película El Rey León. Ajá. La película El Rey León de Disney, el comentario que le hace el padre a Simba, el león pequeño, que dice, mira, nosotros nos alimentamos de la gacela, pero va a llegar el momento en que nosotros vamos a hacer alimento propio de la gacela. Al morir nosotros, nuestro cuerpo va a formar parte de la tierra vamos a alimentar la hierba que come la gacela y vamos a estar en ese ciclo armónico. Hace muchos años, estaba yo joven y recuerdo aquella campaña que se quiso hacer en Caracas que decía que la basura es un tesoro y es el trabajo de reusar, reciclar y hacer todo este trabajo que implica hacer de todos nuestros desechos sólidos cosas útiles. Y de esa manera pues reducir la basura, reducir nuestros desechos sólidos y empezar a asumir el desafío pues que nos propone el Papa Francisco al decir que tenemos un desafío urgente que incluye no solamente la preocupación, diría no solamente preocuparnos, sino también ocuparnos. Ocuparnos de hacer de todas esas basuras que producimos algo útil, y de no hacerlo, tener los espacios suficientemente necesarios para poderla colocar, para poderla almacenar. Sí, bueno, yo creo que esos son los dos virus que él habla, sobre la basura y sobre la cultura del descarte, que él llama, ¿no? ¿Verdad? Que no solamente es descartar el consumismo, que toma uso la cantidad de papeles y cartones que nosotros continuamente estamos usando, botando. Usted toma una servilleta y se toca ahí y la bota completamente, la cantidad de desechos que hacemos, y hay que pasar por los latones o los containers de basura para ver la basura que nosotros consumimos primero y la basura que nosotros desechamos, porque eso es basura. Pero eso de los residuos sólidos me parece importante en el reciclaje. Creo que una industria japonesa había venido a Venezuela, Maracaibo, y había ofrecido que él le compraba, no solamente que le regalara la basura, ellos compraban la basura y nosotros hicimos negocio y nos quedamos embasurados. Esa es la necedad de nosotros, ¿no? Esa reflexión, Pablo, fíjate que los países industrializados, lamentablemente a nosotros nos llaman tercermundistas y tenemos que aceptar muchas veces que hasta lo somos, porque en los países industrializados tú te vas para Europa y ves los containers de basura, unos son para desechos sólidos, otros son para vidrio y otra cosa, y otros para inorgánicos. Cuando nosotros precisamente nos vamos a Casa Nazaret, las monjitas colocan tres poncheras donde uno va a colocar lo que es papel y otro va a colocar los platos sucios y eso, y en el otro donde vas a colocar lo que te los orgánicos, lo que te dejaste de comer. ¿Qué hacen las monjitas con eso? Bueno, lo que es papel y esas cosas lo pasan a un sitio, y los desechos orgánicos ellas la agarran y los toman como abono
para los jardines. Y si ustedes llegan a ir en alguna oportunidad a Casa Názaret, se van a dar cuenta de lo hermoso que son esos jardines, y prácticamente el abono que le están echando son cuestiones orgánicas que estamos nosotros desechando. Ahí no hay químico, ahí hay sabiduría de Dios. También el Papa habla. Pablito, hay un hecho bien interesante con esto del uso moderado de los recursos. A mí me ha sorprendido mucho como profesor universitario, que yo le digo a mis alumnos, todo aquel que me entregue un trabajo en hojas recicladas, reusadas, o hojas usadas por ambas caras, va a tener una compensación de 2 puntos adicionales sobre el resultado final de la calificación. Y es sorprendente saber cuántos alumnos no aprovechan este bono particular por usar hojas de 2 puntos, por usar 2 puntos adicionales en la nota del trabajo, por usar hojas recicladas o por usar una hoja por ambas caras. Y es sorprendente ver cuántos muchachos no aprovechan esta compensación en el trabajo por usar hojas blancas por una sola cara. Es increíble. ¿Y por qué hiciste esto, profesor? Porque es que el trabajo se ve más bonito y más elegante. Pero yo no quiero lo bonito y lo elegante, yo quiero el contenido y que tú aprendas a usar moderadamente los recursos que dispones. Qué bueno, por eso necesitamos profesores como tú, hermano. Nuestro hermano Humberto. Mire, también habla aquí el Papa Beto del calentamiento climático, o el que él también lo llama aquí, yo lo calentamiento global. El cambio climático y el calentamiento global que está afectando precisamente los polos del norte y del sur. Sí, Beto tiene que responder una llamada. No, podemos hablar un poquito sobre eso. Pero vamos a hablar porque es que este punto también, Johnny, es muy importante, porque incluso hay una película apocalíptica que está por ahí en la cartelera, donde supuestamente se deshielan los polos y las olas que se forman entran a la ciudad de Nueva York y se destruye. Eso parece una cosa de ciencia ficción, pero si nosotros seguimos deshielando los polos, eso va a ocurrir. Bueno, realmente la era de hielo, la película La Era de Hielo, hablando de películas, te tocan precisamente esos puntos. La Era de Hielo te está hablando precisamente sobre el calentamiento global y el que se van a derretir los poros, y esa agua va a ir a alguna parte. Supuestamente, según estudios, va a acabar desaparecerían los países de Norteamérica. Parece que quedaría virgen lo que es esa parte de África, parte de América Latina, pero nosotros precisamente apoyando esta cultura de la explotación de los recursos para el beneficio económico de las personas, no nos damos cuenta de que estamos destruyendo nuestra... No te preocupes, amigo Beto, tuvo un pequeño inconveniente, una llamada de emergencia, pero no importa. Estamos hablando un poquito sobre el calentamiento global y la película de precisamente La Era de Hielo. Quisiera que nos hicieran una comparación. Y nuestro hermano Beto, por supuesto, él es escavo de toda la vida, y ¿quién mejor que él para explicarnos algo sobre esto? Bueno, no de toda la vida. Yo llego al movimiento escavo en procura de un espacio para mis hijos. Un espacio sano. Un espacio para sus hijos, se quedó él. Un espacio sano, un espacio para mis hijos, un espacio educativo y formativo. Sí, señor. Y lo conseguí en los escavos. Yo antes era de la Federación Montañista de Venezuela y hice mucho montañismo. De ahí que conozco un tanto mi hermosísima madre tierra. Amén. Mira, el calentamiento global implica pues que tenemos un proceso de industrialización que estamos lanzando al aire muchos gases contaminantes que han reducido, por supuesto, nuestra capa de ozono, y que es esa capa que nos protege. Ese protector solar que tenemos toda nuestra madre tierra, y la hemos ido destruyendo poco a poco. Y hemos bajado su capacidad de protección. En vez de usar un agente protector 50, ahora tenemos un agente protector 10. Y eso quiere decir que nuestros polos, el hielo de nuestros polos se ha ido derritiendo poco a poco, y eso ha cambiado, por supuesto, la cantidad del flujo de nuestros ríos, la cantidad de flujo, y ha cambiado nuestro eje terrestre. Implica muchísimo, porque entonces queremos echarle la culpa a las grandes industrias, quieren hacer una campaña donde quieren
que nosotros como pequeños consumidores seamos los que hagamos nuestro esfuerzo y nuestra parte de rescate. Pero es un trabajo compartido, es un trabajo que tenemos que hacer ambos. ¿Qué tanto daño hace que nosotros utilicemos un aerosol? Hace daño. Pero ¿qué destruye más? Una gran chimenea de una gran industria productora de etanol, o nosotros que solamente estamos usando un pequeño desodorante aerosol. Un pequeño desodorante en aerosol. Si podemos dejar de usar el desodorante en aerosol para usar unas formas de protección más convenientes, sería ideal. Es un ideal y es el pequeño esfuerzo que cada uno de nosotros, con pequeños esfuerzos, vamos a hacer un gran esfuerzo. Pero tiene que ser un esfuerzo compartido. Claro que sí. No solamente de nosotros como pequeños consumidores, sino las grandes industrias, como grandes consumidores, tienen que ser responsables y en sus grandes chimeneas que arrojan al aire todos estos gases tóxicos colocar filtros. Correcto. Filtros de purificación, y así como a nuestros campesinos les exigen que sus cochineras tengan lagunas de oxidación para que sus aguas lleguen al río sanas, ellos tienen que colocar también en sus chimeneas grandes filtros costosos por demás para que el aire, los gases que lancen al oxígeno no sean contaminantes. Eso es bien importante porque cuando nosotros subimos al Ávila, porque nuestro hermano Beto estaba hablando de que fue montañista, yo también pertenecía a un grupo de montañistas de lo que es la Casa de la Juventud, en la época de la Casa de la Juventud, y subíamos al Ávila, y desde el Ávila en la mañana uno puede ver la cantidad de contaminación que está sobre Caracas, sobre Caracas nada más, señores, pero nosotros de repente nos vamos de Caracas y nos vamos para un sitio, vamos a colocar por esa parte de la parte de Miranda, esa parte montañosa, y nos vamos a esa montaña y vemos el aire purificado tan bonito. Cuando la gente se va a esas cámaras hiperbáricas para recibir oxígeno, yo le digo, oye, pero aquí en el Ávila también tenemos una cámara hiperbárica cuando nos ponemos en contacto con la naturaleza y podemos respirar ese aire puro, pero estamos, señores, también a punto de perder esa cámara hiperbárica de oxígeno que nosotros tenemos en nuestra ciudad precisamente por el descuido que nosotros tenemos con la contaminación, Pablo. Sí, yo creo que también este elemento es muy importante por el problema de la deforestación. Sí, importante. Incluso yo tengo entendido, y los que nos están viendo internacionalmente pueden contactarlo, que en algunos estados de Estados Unidos están poniendo en los textos de geografía universal la Amazonía como que ya no es parte de Brasil, sino que pertenece a un patrimonio internacional de las transnacionales, donde ellos están metiendo la conciencia de los niños de que eso teníamos que rescatarlo para el bien. Tú sabes que siempre en Estados Unidos ellos piensan que son los salvadores del mundo y tienen que salvar la Amazonía para poder controlar la reserva de agua. Ese es otro problema del problema del agua. Dicen incluso que la próxima guerra mundial no va a ser por el petróleo, sino va a ser por el agua. Sí. Y la escasez del agua y la calidad del agua, que eso también es el importante. Papa lo denuncia. También lo denuncia, ¿no? Lo hace. ¿Qué nos puede decir sobre esos otros dos? Incluso aquí hay una frase que yo puse como comentario. Es por eso que la propuesta de la internacionalización de la Amazonía es una depravación que solo sirve a los intereses económicos de los transnacionales en detrimento de todo el planeta, porque lo que a ellos no importa destruir, tú lo estabas diciendo hace un ratito, ¿no? que es el proteger sus futuros recursos económicos, con lo cual vamos a seguir consumiendo y con lo cual vamos a seguir haciendo este trabajo de comercialización y de depravación. Y esto es bien interesante, Pablo. Tú hablas de la desforestación, yo lo he comentado en algunas otras oportunidades, que es la importancia de restaurar los árboles que usamos para beneficio propio. Es cierto que necesitamos usar la madera. Con la madera hacemos nuestros hogares, con la madera protegemos a nuestros hijos de los elementos propios también de la naturaleza. Pero tenemos que tomar conciencia de que aquello que yo uso tiene que ser restaurado y tiene que ser reemplazado. Y no hemos entendido muy bien esto, porque a veces tumbamos un gran árbol de unas 500 toneladas y sembramos 5 árboles de 40 kilos cada uno. El oxígeno que produce un gran árbol no es el mismo oxígeno que produce 5 plántulas pequeñas.
También garantizando que de esas 5 plántulas pequeñas que queremos reemplazar, solamente 2 van a llegar a su madurez, según estadísticas, solamente el 40% de ellas va a llegar a su madurez. Tenemos que tomar conciencia de que no puede ser el 1 por 1 o el 1 por 3, sino el 1 por kilo. Si yo tengo un árbol de 500 kilos, son 500 árboles. Tengo que garantizar que tengo que sembrar 500 kilos de árbol. Excelente. Y de esa manera estoy garantizando no solamente la calidad del oxígeno, sino estoy garantizando la misma cantidad y calidad del oxígeno. Y estamos protegiendo nuestros aires, y estamos protegiendo nuestros suelos, y estamos protegiendo nuestras aguas. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención también cuando de repente tomamos ese grupo de niños, yo creo que tú lo has hecho con el grupo de Scout, y uno se lo lleva para un sitio para forestar, para sembrar arbolitos, ¿no? Entonces resulta que no nos llevamos la cucharita esa de metal para abrir un huequito para que los niños siembren el árbol. Ellos son felices con un palito, abriendo un hueco, sacándolo con la mano, abriendo un hueco con la mano para sembrar un árbol que con aquel gran amor que ellos siembran ese árbol. Y nosotros tenemos que tener esa cultura, lo que tú dices, Beto, es muy importante, esa cultura solamente de deforestación. Muchas veces necesitamos la madera, pero muchas veces lo hacemos hasta por capricho, tumbamos los árboles. Tenemos que terminar de entender que los árboles, como nosotros, pertenecemos al mismo planeta. Y los árboles, como yo lo dije, lo he dicho en varias oportunidades, son seres vivientes, señores, no me confundan, no es que son seres humanos, son seres vivientes, que ellos nos entienden a nosotros. Nosotros, lamentablemente, no los entendemos a ellos. Nosotros tenemos que vivir en coinonía con la naturaleza. ¿A dónde se retiraba Jesucristo para recargar esas pilas después que hacía tantos milagros? Precisamente al bosque, precisamente al lado de los árboles, para retomar esa energía que le venía del Padre. Muy célebres son estas frases cuando la gente te dice, por lo menos esos ancianos que te dicen, vete para los árboles para que te protejan. Y entonces uno se va para los árboles y no cree que te está protegiendo de la lluvia. Realmente nos están mandando a que nos acerquemos a los árboles, porque los árboles nos van a llenar de energía y los árboles nos van a proteger. Y hablando un poquito del agua, la gente ve esa guerra en Libia y aquella cuestión, y invadieron Libia y sacaron un tirano, sacaron un dictador. Señores, detrás de esa guerra venía algo más importante, que era apoderarse de los recursos naturales. Y entre los recursos naturales que se habla, todo el mundo habla del petróleo, pero nadie habla de que Libia tiene las reservas de agua más grandes del mundo. Se apoderaron de las reservas de agua también. Y nosotros tenemos la reserva de todas las cosas que existen en el planeta en abundancia grande. Tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos... ¿Qué nos pasa a nosotros en Venezuela, que no acabamos de tomar conciencia de la riqueza que tenemos y que debemos administrarla bien? Con sabiduría. Que debemos administrarla con sabiduría, exactamente. La conciencia, por eso es que esta encíclica nos viene como anillo al dedo para que llevemos esta reflexión a nuestra familia, a nuestros colegios, en la educación. Y es por eso que nosotros estamos haciendo estos programas que vamos a continuar, porque aquí no se agota. Todavía hay 3 virus que no lo hemos analizado, pero no podemos porque ya estamos llegando al final de nuestro programa y nos quedan unos minutos para precisamente hablar de la patria Venezuela. Pablo, mañana nosotros tenemos precisamente ¿cómo se llama? La independencia de Venezuela, el firma del acta de independencia, y me gustaría también hacer algún comentario sobre el significado que tiene esto. Pero tú querías decir algo antes de pasar a otro tema, Beto. Sí, tú decías ahorita enseguida, y es bonito también esta fecha que celebramos mañana de nuestra independencia. ¿Independencia de qué? Independencia. ¿Independencia de qué? ¿De qué nos libramos para saber de qué nos esclavizamos? Dime de qué te quieres librar para saber de qué te quieres esclavizar. Pero hay algo bien interesante con lo que estás diciendo con respecto al agua, que el Papa nos los menciona. Y yo leía hace algún tiempo en algún libro de teología que la primera guerra que se suscitó en la tierra fue la guerra por el uso de los recursos del agua. Abel como agricultor, Caín como pastor, y ambos necesitaban el agua como su recurso fundamental. Uno para el riego y otro para poder darle agua a sus animales. Y era importante saber, mencionaba este teólogo, imagínense a Abel con su cultivo, imagínense a Caín con sus cultivos y Abel con sus ovejas. Y Abel pasando con sus ovejitas para tomar agua.
y Abel pisándole su siembra, y hacía una locución bien interesante. O sea, nuestra primera guerra fue por no tener la capacidad de diálogo y de uso común y compartido. Amén. Entonces, para que tengamos aguas cada vez más sanas, aguas cada vez más puras, tenemos que tener una política del diálogo, una política de reconciliación, y saber que si yo consumo aguas abajo, quien siembra aguas arriba no puede usar fertilizantes y pesticidas, porque los que estamos aguas abajo nos vamos a contaminar. Pasó en una comunidad agrícola donde es mi esposa, en Samaria, en el estado Lara, en el estado Trujillo con frontera con Lara, que aguas arriba echaron pesticidas, herbicidas para sus plantas, y los que estábamos aguas abajo, toda la comunidad se enfermó y tuvimos diarreas importantes, intoxicaciones importantes. Entonces, para el uso del recurso fundamental, como nos lo dice aquí el Papa Francisco, que es un problema de particular importancia, porque estamos contaminando la calidad de nuestras aguas. Exactamente. Tenemos que tener mucho cuidado con la calidad de nuestras aguas y abrirnos al diálogo, porque muchas veces, como lo vas a mencionar ahorita, nos libramos del problema de plantas cada vez más pequeñas, pero también nos tenemos que tener en cuenta que plantas cada vez más grandes son plantas cada vez más contaminadas que nos van a enfermar. Entonces, ¿de qué nos libramos y de qué nos esclavizamos? Tenemos que tomar en cuenta, esa denuncia la venimos haciendo hace muchísimo tiempo, esa empresa que se llama Monsanto, sobre los productos estos transgénicos que nos están haciendo muchísimo daño. Pero si nosotros nos damos cuenta que vamos pasando por una carretera y nos estamos comiendo un aguacate o un mango, y se nos ocurrió lanzar la pepa de aguacate o la pepa de mango por la ventana y cayó en una tierra, y a lo mejor pasamos 20 años después y vemos un árbol frondoso de mango y de aguacate y no sabemos ni siquiera que nosotros fuimos los que lo sembramos, sin necesidad de herbicida ni pesticida, porque realmente eso no hace falta. Eso nos lo ha colocado precisamente el hombre con sus grandes corporaciones para envenenarnos precisamente a nosotros. Y la idea es precisamente, como dice nuestro hermano Beto y como dice Pablo, vivir en armonía con la naturaleza. Pablo, estaba hablando del 5 de julio y Pablito, sí, independencia, pero para darle rápidamente, para darle una vamos a seguir la semana que viene. Yo les prometo, vamos a ir todo el mes trabajando sobre este enciclo. Estamos solamente analizando el primer capítulo, mis queridos hermanos. Y los primeros virus. Exactamente. No, pero Johnny, te tengo una mala noticia. ¿Cuál? Muchas de las frutas y de los vegetales que nosotros nos consumimos son de semillas certificadas y hechas de forma genéticamente. De tal manera que si tú consumes un vegetal, una fruta de una planta de estas grandes industrias, su semilla ha sido manipulada para que no dé otra planta. Exactamente, son los y esa semilla se destruye. Esa planta genérica, esa semilla no va a dar otra planta, solamente por laboratorio. Y a veces tenemos la esperanza de que esa pepita de mango que lanzamos por la ventana sea una nueva planta, pero muchas de esas semillas son semillas manipuladas para que no den otra planta. De hecho, cuando nosotros vamos al mercado y compramos los limones, ustedes no se dan cuenta, señores, que los limones que estamos comprando no tienen semilla, porque son limones precisamente transgénicos. Entonces, la invitación es precisamente a que compremos los limones, los criollitos, y compremos los tomates también criollitos. Esa semillita pequeñita de tomate, tú agarras y la siembras, y no tiene nada que ver con una gran planta de tomates que da cientos y cientos de tomates. Entonces, ¿para qué vamos a querer una semilla transgénica que de paso que el cuerpo no la asimila porque no pertenece a la armonía de la naturaleza? Y esos son los productos que precisamente son cancerígenos. Pablo. Bueno, el tema es fascinante. Les prometo que la semana que viene vamos a seguir con este tema. Incluso en la segunda parte del segundo capítulo el Papa habla, después de hacer este análisis dramático de la situación en la cual pone en peligro nuestra casa común, él va a fundamentar bíblicamente. Es un capítulo precioso que le llama precisamente el Evangelio de la Creación. Vamos a comentar, vamos a ver si Beto se anima a seguir con nosotros en estos programas, y invitaríamos a otros hermanos también que puedan aportar sobre este punto.
Hoy a las 4 de la tarde vamos a comenzar un conversatorio sobre el tema económico de nuestro país. Es como un regalo que le vamos a dar a nuestra patria Venezuela aquí en Caricuao. Estoy invitando a todos los hermanos de Caricuao, Macarao y de los barrios aledaños, los que oyen nuestro programa, y también a nivel internacional les pedimos que oren por nosotros. Creo que la encíclica del Papa no solamente habla de ecología, sino también de economía. Y el Papa sí sabe de economía porque el Papa es un instrumento del Espíritu Santo. Amén. Y Dios lo está inspirando en esta bella encíclica para buscar salida. Pero no solamente la salida, sino que nuestros originarios aborígenes. Yo acabo de encontrar un libro que también va a ser tema de conversación del imperio de los incas, cómo los incas tenían precisamente su organización económica excelente, mucho mejor que cualquier otro sistema. Pues nada, ya terminamos nuestro programa, se nos ha ido el tiempo y les deseamos a todos nuestros compatriotas que el próximo domingo, mañana, podamos tener un día de reflexión. Repito, hoy a las 4 de la tarde en la biblioteca Aquiles Nazoa, aquí en Ruiz Pineda, en la UD7, vamos a empezar un conversatorio para traer ideas de cómo salir de esta crisis económica y qué aporte nosotros podemos dar para una verdadera economía liberadora, solidaria, pero eso sí, eficaz y eficiente, que es lo que nosotros adolecemos en este momento. Amén. La despedida, hermano. Beto. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad, y disculpen la demora en llegar. Muchas gracias por su invitación. Vamos a seguir, espero poder seguirlos acompañando y como dice una pequeña publicidad, si tú quieres ser escao, acércate a tu parroquia, a la Resurrección, ahí te vamos a dar las pistas donde estamos, en la Escuela Núñez Ponte. El escao ve en la naturaleza la obra de Dios. Amén. Y es por eso que es su obligación cuidarla y protegerla. Pero no solamente el escao puede ver en la naturaleza la obra de Dios. Dios dice que a los devotos que lo observemos en todas partes, Él también nos estará observando en todas partes. Amén. 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 Le damos gracias a nuestro hermano Jesús, a nuestro hermano Manuel Maldonado en los controles de TV Caricuao y Radio Macarao, a nuestros queridos radiousuarios. Les recordamos que nos pueden seguir por la red YouTube, a ti Pablo, al Espíritu Santo, productor de este programa, a todos los que nos van siguiendo. Y los invitamos para la próxima semana porque este tema está muy interesante y tenemos que seguirnos cultivando nosotros y llevándolo también a ustedes porque seguimos siendo instrumento del Espíritu. Pablo, para la bendición final. Y al levantarse y al acostarse, glorifique a Dios por su creación, glorifique a Dios por toda la vida que Él nos da y por todas las cosas bellas que Él nos proporciona, y seamos agentes de liberación y comprometámonos con el Señor a cuidar este jardín y no a destruirlo. Y Amén. que ese Dios de la vida nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sigan con la excelente programación de sus televisoras y radio participativa, protagónica y locales. Dios les bendiga. Amén.